Hola, ¿qué tal, apreciados hermanos, hermanas que nos ven, que nos escuchan, que nos siguen? Bienvenidos a este espacio Creciendo en la Palabra. Estamos muy felices porque estamos iniciando un nuevo trimestre. Esta es la lección número 2, apenas comenzando a estudiar este libro tan hermoso escrito por el apóstol Pablo, el libro de los Efesios. Y la lección de esta semana, que tiene como título El gran plan cristocéntrico de Dios. En esta lección vamos a analizar la manera como el apóstol Pablo enseña a los efesios, pero también nos enseña a nosotros las razones por las cuales debemos estar agradecidos con Dios, las bendiciones que recibimos, no las que a veces creemos que debiéramos recibir, sino las que realmente necesitamos como seres humanos. Y cómo esas bendiciones son proporcionadas por el cielo a través de Cristo Jesús. Hemos sido elegidos en Cristo, hemos sido perdonados en Cristo, hemos sido redimidos en Cristo, hemos recibido la gracia salvadora a través de Cristo Jesús. Y hemos inclusive recibido una prueba de la vida eterna a través del Espíritu Santo, unas arras espirituales. Así que la lección de esta semana es una lección maravillosa, es una lección que nos ayuda a entender todo lo que el cielo ha proporcionado para cada uno de nosotros y que son para nuestra salvación. Para estudiar esta lección hemos preparado 3 temas específicos. El primer tema lo hemos titulado Elegidos en Cristo. El segundo tema, una vida de alabanza. Y el tercer tema, el anticipo de nuestra herencia. Así que alrededor de estos 3 temas vamos a estar hablando, compartiendo contigo la lección de esta semana. Y esperamos que esta lección sea de gran bendición, así que te damos la bienvenida. Esperamos que el compartir esta mesa de diálogo pueda ser de gran bendición, pueda ser de enseñanza, de inspiración para tu vida. Y por supuesto también para nuestros maestros de escuela sabática, que este espacio también es para ellos, que puedan tener una herramienta especial para preparar su lección. Este espacio es para ayudarles en esa temática, en esa preparación de la temática del repaso de la lección. ¿Qué te parece si comenzamos entonces este momento de estudio y lección pidiendo la dirección del Espíritu Santo? Acompáñeme y oremos juntos. Bendito Dios que estás en los cielos, Señor, queremos darte gracias porque nuevamente tenemos la oportunidad de estudiar tu palabra y queremos pedir, oh Dios, la dirección de tu Espíritu Santo, que permanezcas con nosotros, que las palabras que se expresen desde este lugar sean dirigidas por tu Santo Espíritu y puedan ser palabras que traigan esperanza, salvación y gozo a la vida de todos aquellos que nos ven y nos escuchan. Gracias por estar con nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quédate con nosotros, ya regresamos para comenzar con el repaso de esta lección. Estamos de regreso en Creciendo en la Palabra y estamos felices de que estés con nosotros. Recuerda también compartir este video con otras personas para que pues podamos llegar a más personas con este repaso de lección. Y bueno, para comenzar con el estudio de la lección de esta semana, tenemos 2 invitados especiales en esta ocasión, en esta mesa de diálogo, y quiero presentarles al Pastor Jesús Villanueva. Pastor Jesús, gracias por estar con nosotros aquí en este repaso de lección. Gracias, Pastor. Sí, nos da gusto, hermanos, compartir con ustedes este repaso de la segunda lección de la carta a los Efesios. Mandamos un saludo también
a todos nuestros hermanos de la Asociación Metropolitana que semana a semana se nutren, ¿verdad?, de estas ideas, de este repaso, a nuestros maestros de escuela sabática también, que sacan algunos conceptos, algunas ayudas para sus clases. Sean muy bienvenidos también. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Y también está con nosotros el pastor Juan José García. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor, muchas gracias. Pues bueno, hermanos, saludos a cada uno de ustedes, sobre todo de manera especial a nuestros amigos que nos siguen a través de Sudamérica, como es Perú, Colombia, Argentina, sin duda también en Estados Unidos, sí, que nos siguen varios hermanos ahí, en la parte de Europa, en el viejo mundo, como decía, ¿verdad?, en España, en Australia, hemos tenido algunos seguidores. Hermanos, sean bienvenidos a este repaso de la lección de escuela sabática, y como dijo hace un momento el pastor Jesús, ¿verdad?, bueno, que nos nutramos cada uno de nosotros y sigamos aprendiendo de la palabra de Dios. Bienvenidos, hermana. Gracias, pastor. Y también aprovechamos para saludar a nuestros hermanos que nos ven a través del canal 3 ABN. Estamos contentos también de llegar a sus hogares, de compartir con ustedes semana tras semana el repaso de la lección de escuela sabática. Bueno, vamos a entrar en materia entonces con el primer tema que nos corresponde para esta lección, elegidos en Cristo. Bueno, apenas estamos iniciando, estamos apenas comenzando el estudio de esta carta tan especial de Pablo a los Efesios. La semana pasada estuvimos tal vez estudiando un poco el contexto de esta iglesia de los Efesios. Ahora ya vamos a entrar en el contenido. Y qué interesante que el apóstol Pablo comienza su carta recordándole a los Efesios las bendiciones que ellos reciben. Saben que a veces nosotros como seres humanos y en el mundo en el que vivimos, cuando nos preguntan, ¿no?, ¿qué es lo mejor o lo más precioso que tienes? A veces en este mundo materialista llegamos a pensar solamente en las cosas, ¿no? Si tienes una casa, si tienes un auto, si tienes una cuenta bancaria, y comienzas a pensar en bienes materiales. Y está bien, porque Dios nos bendice con esa clase de bienes materiales, pero por supuesto que hay bendiciones mucho más altas, mucho más grandes y trascendentes que estos bienes materiales, que son temporales. El apóstol Pablo entonces comienza recordándole a la iglesia, a los Efesios, y por supuesto que nos recuerda ahora a nosotros al estudiar esta carta, cuáles son esas bendiciones que recibimos. Así que vamos a comenzar por allí. Pastor Jesús Villanueva, ¿cuáles son o cómo comienza el apóstol Pablo ese listado de bendiciones que es importante que nosotros recordemos también? Sí, pastor, gracias. Como bien lo decía el pastor Yolman, esta palabra de bendiciones espirituales es un fuerte énfasis en lo que está hablando aquí Pablo. De hecho, en el griego, ¿verdad?, encontramos la referencia en donde, al ser bendiciones espirituales, naturalmente vienen del Espíritu Santo a nuestra vida. Y dentro de ellas podemos encontrar bendiciones como lo que es la adopción, la redención, el perdón, el propio gozo de la salvación que hemos recibido en Cristo Jesús. Y me llama la atención cómo lo enfatiza el apóstol ahí en el primer capítulo a los Efesios, mis hermanos, a partir del versículo 3, que dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Y es interesante porque es nuestro Dios Padre que nos bendice a través de su Espíritu Santo, pero en Cristo Jesús justamente. Y es ahí, pastor Yolman, donde me gustaría enfatizar esta mayor bendición dentro de todas las bendiciones que comprende lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Justamente es de que nosotros hemos sido escogidos por Dios para que podamos ser salvos en Cristo Jesús. Dentro de todas las bendiciones, creo que esto de ser elegidos en Cristo es la primordial, que sin duda sobresale del texto que está hablando el apóstol Pablo. Y justamente en este contexto de lo que el apóstol Pablo menciona, inclusive Pastor Jesús nos habla del tiempo. ¿Desde cuándo hemos sido elegidos? Es correcto, pastor. Justamente cuando nos habla de este llamado, ¿verdad?, de esta elección, nos dice que desde antes justamente de la creación. Es decir, antes de que usted y yo naciéramos, antes de que estuviéramos en este mundo, ya habíamos sido elegidos para ser parte de esta salvación.
Qué impresionante. Bueno, con ese primer pensamiento iniciamos entendiendo un poquito a Pablo, ¿no? Y de hecho, leyendo por aquí los comentarios, el comentarista nos dice que esa parte, esos primeros versículos, es una larga lista de términos griegos un poquito complejos que tal vez, bueno, nosotros leemos en nuestro español, no parece tan complejo, pero el apóstol Pablo está hablando de asuntos muy profundos. Inclusive, Pastor Juan José, el apóstol Pablo usa una frase muy interesante aquí en el versículo 3, ¿no? Que nos dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué está queriendo enfatizar aquí el apóstol Pablo? Gracias, pastor. Yo creo que es ahí donde es como poner el cielo en tu casa, ¿no? Es hacer de tu casa un pedacito de cielo, ¿no? Nosotros somos parte de ese grupo, ¿no? En los lugares celestiales tiene que ver con el cielo. Él nos adoptó, ciertamente sí. Él nos explica, el apóstol Pablo nos explica en los primeros 3 capítulos cómo se alcanza la salvación en Cristo Jesús, ¿no? Cómo se alcanza la salvación en Cristo Jesús y cómo toda esa clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales podemos estar unidos en Cristo Jesús. O sea, que nuestra vida, que nuestra casa sea un pedazo de cielo aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque el momento en que ustedes y yo aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, Jesús nos hace partícipes de las bendiciones celestiales. Exacto. Es como si nosotros nos trasladáramos al cielo, por decir un ejemplo, ¿no? En el sentido de que nuestra vida será diferente en Cristo Jesús. ¿Sí? Porque somos apartados por Él y para Él. No, como dijo el pastor Jesús hace un momento, nos eligió, ¿no es cierto? Exacto. Y nos eligió. Tengo aquí mi versión de la Nueva Traducción Viviente, que dice, nos eligió para ser santos e intachables a sus ojos. O sea, cuando Jesús nos elige y yo elijo seguir a Jesús, me justifica, me perdona. Que en un momento más hablaremos un poquito más de ello, ¿no? Y me pone en el lugar correcto, ¿verdad? Diríamos hoy día, o como lo dijo el pastor Yolma hace un momento, como si nos pusiera en el cielo, ¿no? Por eso yo dije hace un momento que nuestra vida cristiana pues sea un pedacito de cielo aquí en la tierra. Creo que vale la pena, ahorita atrás de cámaras mencionaba Pastor Juan José, este ejemplo de cómo el apóstol Pablo comienza en la primera parte de la carta de los Efesios enseñándonos algo. Me gustaría que lo compartan con los hermanos porque creo que es importante. Estamos prácticamente en la introducción, de la carta y esto puede ayudarnos a entender pues lo que el apóstol Pablo quiere enseñarle a la iglesia y nos quiere enseñar a nosotros, porque evidentemente cuando leemos un texto y lo vemos en un contexto un poquito más amplio, nos ayuda a enriquecer, a sacar el provecho de esas palabras. Ok, pues miren hermanos, pastores, miren, yo decía hace un momento, leer el libro de los Efesios, los primeros 3 capítulos nos hablan de esa salvación que Dios nos da, ¿no es cierto? Es como si Dios, imaginémonos hermanos, que Dios nos dice, te voy a regalar un carro. Piensa en su mente, Pastor Yolman, ¿qué carro te gustaría tener, no? Ahora imagínate, dice Dios, te lo voy a regalar nuevecito. 0 kilómetros. 0 kilómetros, llantas nuevas, ¿verdad? Todo nuevecito. Y Dios te dice, este es el carro para ti. Este es tuyo. Tanque lleno. Todo un tanque lleno. El carro es tuyo, ¿no? El carro es tuyo, ok. Ese viene, ¿qué te gusta? Con un motor V6 si tú quieres, ¿eh? Habilitado, todo está listo, ¿no? Sí. O sea, y te dice Dios, es tuyo. Okay. Si nos lo dieran nos emocionaríamos, ¿no es cierto? Claro. Y ¿no? ¿Qué carro quieres? Y cada quien escogería el mejor carro, ¿no es cierto? Pero ese carro ya Dios te lo dio. Ok. Bueno, una vez que Él ya te lo dio, ¿sí? Bueno, dice Pablo, analízalo, estúdialo. ¿Sí? Eso tiene que ver los primeros 3 capítulos. Nos habla de ese poder que Cristo ofrece al ser humano cuando acepta la salvación. ¿Sí? Dios te da en estos 3 capítulos las herramientas para vivir tu vida cristiana. ¿Sí? Pero ese carro no lo vamos a usar, Pastor Germán, Pastor Jesús, no lo vamos a usar. ¿Hasta cuándo?
hasta que estudiemos el capítulo 4, 5 y 6. ¿Estamos bien? Ahorita solamente ¿Cómo te dice, funciona? Sí, ahorita no te dice, ahí está el carro, analízalo, míralo, fíjate cómo funciona, fíjate cómo prende, todavía no lo puedes echar a andar, o sea, todavía no lo puedes circular, vamos, no lo puedes echar a andar, vamos a ver, no puedes avanzar con él, pero ya lo tienes, es tuyo, ¿sí? Conócelo, ¿sí? Apréndetelo bien de memoria, todo asunto, disfrútalo, porque en el momento que comiences a avanzar en él, disfrutarás del carro. Bueno, Dios nos dio el plan de salvación, conócelo. ¿No es cierto? Ya te eligió, ya te perdonó, ya te salvó, sí, ya te apartó. ¿Estamos bien? Y es como decía, te voy a dar el cielo, ya, disfrutas, ya lo tienes aquí en la mente, vamos a estar en el cielo con Jesús. Bueno, estamos disfrutando, pero va a llegar el momento en que vamos a poder disfrutarlo plenamente. ¿No? O sea, ya aceptamos a Jesús, ya estamos con Jesús, sí, pero una vez que ya estamos ahí, que ya nos eligió, entonces ahora vamos a vivir nuestra vida cristiana y lo vamos a disfrutar, ¿no? Así miro yo el libro de los Efesios en ese sentido, que en los primeros 3 capítulos, y sobre todo este capítulo 1, que me enseña cómo Dios me apartó, o sea, Dios ya me eligió, pero me eligió ¿para qué? Para que yo lo adore, para que yo lo alabe, para que yo lo conozca. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Y me da la certeza y la seguridad de que me ha perdonado. Amén. Qué interesante, gracias, pastor. Creo que allí ponemos como un fundamento, una base para comprender bien lo que estamos estudiando esta semana y las siguientes semanas, porque realmente vamos a extendernos en el estudio de estos primeros capítulos, comprendiendo la profundidad de las riquezas que estamos recibiendo en Cristo Jesús. Ahora, bueno, en este primer momento hemos estado analizando entonces esas bendiciones que Pablo enlista. Sí, hemos sido elegidos en Cristo, hemos sido perdonados en Cristo recibimos grandes bendiciones y el apóstol Pablo las califica como bendiciones espirituales, es decir, que proceden del Espíritu Santo, pero evidentemente también hay un costo que se pagó. Y el apóstol Pablo usa o habla de la redención. Él dice que tenemos redención por la sangre de Cristo. Pastor Jesús, cuéntenos un poquito de esta parte que el apóstol Pablo expresa como parte de esos dones, ¿no? Esa lista de dones, y cómo necesitamos entender y valorar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Sí, pastor, gracias. En esta parte comentábamos, hermanos, hace un momento aquí con los pastores, ese alto costo, esa situación en la que usted y yo recibimos la gracia, vaya, gratuitamente, y no tenemos que pagar nada, pero alguien sí tuvo que pagar. No porque nosotros se nos sea impartida de manera gratuita quiere decir que no costó. Al contrario, es un alto el costo que tiene. Y justamente en esta parte necesitamos entender la realidad en la que nos encontrábamos antes de ser redimidos, antes de ser perdonados. Y la lección lo enfatiza bien hacia la palabra esclavitud. Quizás en nuestros días lo vemos como un concepto, pues ahí, ¿verdad?, en el diccionario, como algo de historia, pero para los primeros lectores de Pablo, para los efesios, era un concepto tan real que ellos podían ver y tenían incluso familiares o personas conocidas que eran esclavos. Y aquí mencionaba estos últimos 2 nuevas bendiciones espirituales que menciona Pablo, que es la redención y el perdón. Y esta palabra, pastores, hermanos, de redención, tenía en la mente de los efesios esa imagen clara de un esclavo en esta tierra. Y justamente cuando era redimido, cuando era rescatado de su situación tan terrible para poder quedar en libertad. Así que lo que Pablo en nuestros días está tratando de decir es, éramos esclavos del pecado, de Satanás, no teníamos manera por nosotros mismos de ser liberados, de pagar ese precio, pero Cristo Jesús entonces paga el precio en la redención. Y quisiera terminar esta idea con lo que dice el versículo 7 de este primer capítulo de los Efesios. En él, hablando de Cristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. Amén. Y en ese sentido, volviendo a lo que te ponía el ejemplo del carro, ¿no? O sea, Dios nos cambia el carro, ¿no? Y cuando tú compras o sea, cuando tú ves el carro, alguien lo pagó, como dijo el pastor, alguien lo pagó. Jesús lo pagó por ti. Sí, te lo dio.
¿no? Pues yo decía, te lo dio, es tuyo, ¿no? Es tuyo. ¿Qué tengo que hacer yo? Aceptarlo gratuitamente. O sea, me lo está regalando. O sea, Dios está poniendo delante de nosotros, en el libro de los Efesios, a través de lo que dice el apóstol Pablo, Dios está poniendo delante de nosotros ese plan de salvación. Así es. Ese plan de salvación, ahí lo está poniendo. ¿Para qué? Para que yo lo analice, para que yo lo vea, para que yo me dé cuenta que Él me lo está regalando. Ya pagó mi deuda. Como dijo usted hace un momento, pastor, nos perdonó. Perdonó nuestros pecados. Y no solo eso, nos redimió. Y dice la lección, dice el autor, dice aquí, ser redimido es ser tratado como una persona, no como un objeto. Es llegar a ser ciudadano del cielo. Y me quedo hasta ahí. La frase continúa, pero me quedo ahí. ¿Sí? Dios me redimió para llegar a ser un ciudadano del cielo. Exactamente. ¿No? O sea, Dios me regaló ese carro ¿para qué? Para yo llegar a ser un ciudadano del cielo. ¿Qué ya dije yo? Pues ojalá cuando llegue ese momento del capítulo 4 en adelante, nos podamos echarlo andar y nos demos cuenta cómo poder llegar a ser esos ciudadanos del cielo aquí en la tierra, en este pedazo que Dios nos ha dado, ¿no? Exactamente. Amén. Bueno, es muy interesante pensar en esa lista de Pablo. A mí me parece que hay dos elementos aquí muy importantes, Pastor Jesús, Pastor Juan José, hermanos. El primer elemento es, bueno, porque hemos sido redimidos. ¿Cuál era nuestra condición antes, no? Como ya se ha mencionado. Me gustan las palabras de Pablo en Colosenses 1:13. Él dice, nos ha librado del poder de las tinieblas. Es decir, Pastor Jesús, que cuando una persona vive sin Cristo, lo vemos en la vida práctica, hablemos de la vida práctica, ¿no? A veces uno se encuentra con personas, ¿no?, que viven sin Cristo. Y a veces dicen la religión, ustedes allá en la religión son esclavos porque no pueden hacer esto y no pueden hacer aquello, y les prohíben gozar como gozamos nosotros, y les prohíben ir a ciertos lugares como nosotros sí podemos ir. Esas personas piensan que son libres, pero en realidad, bajo lo que dice la palabra, dice lo que dice el apóstol Pablo, están siendo esclavos del pecado. Es decir, están siendo gobernados por Satanás. Sí, es correcto, pastor. Justo esta idea tergiversada a lo largo de la historia humana, en donde yo creo que al quedar fuera de los lineamientos que Dios como un Padre amoroso me da, yo soy libre. Y si yo entro entonces a ese concepto de religión, de iglesia, me limitan, siendo que es completamente lo contrario, ¿no? La Biblia incluso habla de esa ley de la libertad, ¿no? En donde al guardarla yo quedo libre justamente de las consecuencias que yo tenía antes como esclavo del pecado. Bueno, ese es un elemento muy importante, hermanos, y creo, maestro de escuela sabática, que es importante subrayar, ¿no? Ese elemento liberador, porque cuando dice el apóstol Pablo, no estamos bajo pecado, Satanás es el que nos está doblegando, nos está esclavizando, y a veces lo peor es que ni nos damos cuenta, ¿no? Pensamos que somos libres. Y entonces, este segundo asunto es la sangre. Aquí en Efesios habla de la sangre, no hemos sido redimidos por sangre. En Colosenses también, ahí el apóstol nos dice en el versículo 14 en Colosenses 1, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Es decir, Pastor Juan José, que hay un precio que se pagó. Claro, Jesús pagó ese precio en la cruz, ¿no es cierto? Cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, ¿verdad? Ese lugar que teníamos que ocupar nosotros, Él lo ocupó por nosotros, ¿no? Y cuando yo lo acepto como mi Salvador, en ese sentido yo soy libre, ¿sí? No solamente soy libre de pecado, no solamente me ha perdonado, soy libre para poder vivir alegre y en armonía con los principios de Dios, ¿sí? Cuando yo acepto a Jesús, yo lo acepto porque deseo estar con Él, porque deseo hacer su voluntad, ¿sí? Porque me doy cuenta que estando con Él, soy libre para vivir feliz, para estar contentos, para estar gozosos. Esa es la vida cristiana, ¿no? O sea, Dios no nos llamó o no nos eligió para que tengamos una carga o que sea algo pesado. No. Dios nos llamó para ser felices. Dios nos llamó para capacitarnos y para adoptarnos
y llevarnos al reino de los cielos. Dios nos llamó para eso. Ujú. Entonces nosotros tenemos que vivir de esa manera, ¿no? Cuando yo lo acepto, entonces yo acepto, no lo voy a llamar condición, pero sí, yo acepto esos principios Exacto. que Dios me dio. Exactamente. Que Dios me dio. Y de esa manera yo voy a ser feliz. Entonces, como usted decía, pastor, no es una carga, no es que no me Dios. Dios me permite hacer lo que yo quiera. Pero si yo amo a Jesús, yo voy a hacer lo que a Jesús le agrada. Exactamente. Ahí está la diferencia. Y ahí entonces está ese elemento redentivo. Yo terminaría esta primera parte preguntándote, ¿no? ¿Qué significa para ti haber sido perdonado y haber sido redimido por la sangre de Cristo Jesús? ¿Qué es lo que tú has valorado como beneficio en tu vida cuando te encontraste con Cristo Jesús? Creo que es importante que meditemos, porque esa es la idea del apóstol Pablo. Pablo está hablándole a una iglesia que tal vez como que está perdiendo esa visión de su identidad, de quién es, de dónde viene y de qué es lo que Cristo hizo por ellos. Y bueno, vivimos en un mundo, hermanos, hermanas, maestros de escuela sabática, vivimos en un mundo en el que es posible y es muy fácil descarrilarnos nuestros pensamientos con tantas filosofías, con tantas cosas, el humanismo de hoy, que tú eres tu propio Dios, tú haces las cosas por tu propia fuerza, tú tienes el poder dentro de ti mismo, etcétera, pues hacen que nos olvidemos que antes de conocer a Cristo nosotros estábamos condenados, estábamos esclavizados por el pecado. Y en Cristo hemos sido liberados, hemos sido redimidos, hemos sido perdonados a través de su sangre, el alto precio que el cielo pagó en favor de nosotros. Así que este primer momento estamos enfatizando esta parte, ¿no? El apóstol Pablo está subrayando ese aspecto tan importante. Y ya en el segundo momento estaremos hablando ahora de cuál debería ser esa reacción, ¿no? Ya lo hemos comentado algunos elementos interesantes. Así que quiero invitarte para que te quedes con nosotros. En unos momentos ya regresaremos para continuar estudiando este tema tan hermoso. Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. Continuamos con la lección de esta semana y vamos a estudiar el segundo tema, una vida de alabanza. Y aquí, entonces, vamos a poner en la mesa la manera como el apóstol Pablo quiere ayudar a la iglesia de Éfeso y a nosotros, por supuesto, respecto a la comprensión, o mejor, el resultado de comprender todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y él comienza, o señala en algunos de los versículos, podemos pensar por un momento en los versículos 9 y 10, ahí del primer capítulo de Efesios, y él señala acerca del plan de Dios. Ese plan de Dios que en el versículo 4 dice que se ideó desde antes de la fundación del mundo, y en el versículo 10 dice que se cumplirá a su debido tiempo. Pastor Jesús, ¿cuál es ese plan del cual está hablando aquí el apóstol Pablo? Sí, pastor, es interesante cómo cuando Pablo presenta esta idea, deja claro el propósito general, mundial, universal que Dios tiene para el desarrollo de esto. Y es justamente esta situación de unir todo,
de volver a regresar. Aquí la lección incluso utiliza algunas palabras: reunir, restaurar, recuperar, y justamente en esta parte que mencionaba Pastor, hacia el final del versículo 10, que decía: para que llegado el tiempo reuniera en él bajo una sola cabeza todo lo que está en el cielo y todo lo que está en la tierra. Entonces ese es el principal propósito: reunir, reunificar, restaurar, recuperar a todo lo que está en el cielo, a todo lo que está en la tierra, y justamente no deja fuera esta parte de llegado el tiempo, este cumplimiento de la promesa. Eso implica entonces que Dios tiene una agenda. Dios tiene los momentos específicos y determinados para cumplir esos propósitos, pastor. Yo lo diría de la siguiente manera: en el reloj de Dios todo sucede a su tiempo. Todo sucede a su tiempo, en el reloj de Dios. Y ciertamente, como dijo el pastor Jesús en ese momento, sí, Dios creó, Dios hizo todo el asunto. Pero en ese sentido, la vida cristiana no es una marcha solitaria hacia el reino de Dios. La vida cristiana no es una marcha solitaria. Es una vida llena de gozo, de alegría, de alabanza, de gratitud para con Dios, por lo que ya hizo por nosotros, por lo que ya nos dio por nosotros. Lo comentábamos hace un momento, ¿no? Lo que ya hizo, lo que ya nos dio, ¿no? Porque todo fue hecho por Él. Y Él sustenta todo el universo, como tú lo mencionaste hace un momento, pastor. ¿No es cierto? Entonces, nuestra vida cristiana no es una marcha solitaria, no es una vida solitaria, al contrario, es una vida llena de gozo, de alegría, ¿no? Así es que somos una comunidad, una unidad en Cristo Jesús. Y este plan entonces abarca dos cosas, ¿no? Abarca tiempo y abarca espacio. ¿Cómo podemos entender esas palabras de Pablo, lo que quiere decir Pablo? Sí, pastor, justo dialogábamos hace un momento estas dos palabras de tiempo y espacio, en donde entendemos que llegado el tiempo de la profecía, ¿verdad? Llegado, como me gustó la ilustración que utilizó el pastor, ese reloj de Dios, cuando marca, y lo vemos en diferentes etapas, ¿verdad?, de la redención, cuando viene Jesús, esas diferentes etapas de la historia del cristianismo en la profecía escatológica, y lo vuelve a mencionar